Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy el tema de análisis cualitativo de datos, pero para poder hacer eso vamos a dividir las sesiones de trabajo, mejor dicho, vamos a dividir este tema en sesiones de trabajo. Vamos a tratar de ver el día de hoy los procedimientos elementales del análisis cualitativo, algunas cuestiones teóricas, les voy a pedir que avancen con algunos ejercicios para después continuar con otros procedimientos también elementales, pero que no podemos llevarlos a cabo sin antes comprender estas primeras fases iniciales, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver qué sucede con esto, ¿no? Es muy curioso porque casi siempre en los cursos de investigación cualitativa nos hablan mucho de los aspectos técnicos, pero sobre todo en la concentración se concentra mucho en la recolección de información, pero nos hablan muy poco sobre qué hacer con todo eso que nosotros recolectamos, particularmente casi siempre que nos preguntan sobre el análisis cualitativo de datos, se tienden a dar como respuestas muy ambiguas. Y yo creo que es elemental tener claridad sobre cómo se llevan a cabo esos procedimientos. Y bueno, esta clase va a tener ese propósito. Vamos entonces a entrar de lleno. Vamos a hablar el día de hoy de las características del análisis cualitativo, pero acá está buenísimo tener en cuenta una serie de elementos básicos, ¿no? Tenemos al menos dos grandes tradiciones en el análisis de datos, que es tanto el análisis cuantitativo como cualitativo. Y debemos tener muy claro qué es lo que hacen, procesan y buscan cada uno de ellos. Este esquema que tengo acá nos pueden ayudar a entender muy claramente eso, porque es muy curioso que pensamos que el análisis cualitativo lo único que hace es también, bueno, o mejor lo que hace es también hacer un tipo de análisis cuantitativo, de contar palabras o cosas de ese estilo. Lo cierto es que va más allá de eso, ¿no? Bueno, entonces el análisis cuantitativo, ¿qué hace? El análisis cuantitativo lo que hace es cuantificar, ¿sí? El análisis cuantitativo cuantifica, ¿no? Tal cual lo dice el nombre, ¿no? Y es muy curioso porque casi siempre que nos preguntan qué hace el análisis cuantitativo, rápidamente podemos contestar cuantifica y nos queda bastante claro qué significa eso. Pero cuando nos preguntan sobre análisis cualitativo, la respuesta tiende a ser un poco más ambigua, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho, bueno, si el otro cuantifica, el otro estudia cualidades. Y eso ayuda realmente muy poco, ¿no? ¿Qué hace el análisis cualitativo? El análisis cualitativo interpreta, ¿sí? El análisis cualitativo interpreta, y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué procesa el análisis cuantitativo? Sobre todo procesa números. ¿Qué procesa el análisis cualitativo? Procesa texto. Esto hay que tenerlo claro. Procesa texto. El texto que se produce de entrevistas, de registro de observaciones, de textos directos, de transcripciones de videos o de audios, pero el asunto es que se trabaja con texto. Lo que interpretamos es texto. Bueno, ¿qué busca el análisis cuantitativo? Sobre todo busca patrones numéricos. ¿Qué busca el análisis cualitativo? Lo que busca sobre todo son patrones socioculturales. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque el análisis cualitativo se va a caracterizar por utilizar ciertas perspectivas teóricas bajo la lógica que los patrones socioculturales organizan el comportamiento de las personas, organizan los fenómenos sociales, y por tanto es fundamental estudiarles, ¿no? Entonces ya acá tenemos una diferencia muy importante sobre uno y otro, que evita como confundirnos, ¿no? Evita confundirnos y que nos da claridad sobre hacia dónde vamos a ir con cada cual. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos acá una imagen muy curiosa que nos puede ayudar a entender hacia dónde nos lleva uno y otro tipo de análisis. Tenemos acá una pintura de Edvard Munch,
pero pensemos qué tipo de preguntas podríamos hacerle a una imagen como esta, ¿no? Tenemos que hacernos esa interrogación porque debemos saber que los enfoques de investigación construyen u orientan las preguntas en nuestro acercamiento a la realidad. Por ejemplo, desde la perspectiva cuantitativa, ¿qué podríamos preguntarle a ese texto? Podríamos preguntarle cuántas líneas hay en la pintura. Podríamos preguntarle cuál es la línea más frecuente, ¿no? El trazo de la línea más frecuente, o cuál es la correlación de los colores y los trazos de las líneas. Ese tipo de cosas podríamos preguntarnos, ¿no? Pero desde la perspectiva cualitativa podríamos preguntarnos qué significa la pintura, ¿no? Podríamos preguntarnos cuáles son las instituciones sociopolíticas que le dan sentido. Podríamos preguntarnos qué experiencias produce la pintura. Sin duda las preguntas son muy distintas, es decir, nos aproximan de una forma diferenciada a la realidad, ¿sí? Evidentemente, sobre todo en el área de la psicología, con la idea de cuantificar y de objetivizar la subjetividad, también se han realizado procedimientos en el desarrollo de la escala cualitativa, que hay que tener esto muy claro. En investigación cuantitativa existe una escala cuantitativa y una escala cualitativa, que no, escala cualitativa en estadística no es lo mismo que metodología cualitativa, es otra cosa. La escala cualitativa en estadística lo que busca es cuantificar fenómenos que no responden a determinado tipo de variables, sobre todo variables continuas y discretas. Y por tanto se ha utilizado en el área de la psicología para explorar qué pasa con la subjetividad, qué pasa con las actitudes, particularmente con los posicionamientos comportamentales de las personas, y lo que se hace es cuantificar experiencias de orden subjetivo. Lo cierto es que esa mixturación lo que implica es que también busca de alguna forma una aproximación, por ejemplo, a los significados, ¿no? Pero lo que logra aprender una herramienta estandarizada, cuantitativa, sería muy diferente a una exploración flexible desde la metodología cualitativa. Por ejemplo, nosotros podríamos diseñar una encuesta sobre las emociones que provoca esta pintura que está acá. Podremos darle una serie de respuestas a la persona y tener como una distribución de lo que respondieron las personas. Pero no tendríamos acceso a la singularidad de lo que les recuerda esta pintura. Por ejemplo, si alguien nos pregunta que esta pintura le recuerda un enamoramiento muy profundo, ¿no? que vivió en algún momento de su vida, y que ese enamoramiento se dio de X y Y manera, con tales matices, el instrumento estandarizado no puede aprenderlo. En cambio, una perspectiva de corte cualitativo podría aprender, es decir, agarrar ese dato y además contextualizarlo socioculturalmente, y quizá nos podría llevar a entender cómo esa subjetividad singular se está produciendo en función también a ciertas formas de institucionalización de los vínculos sexoafectivos, que esta pintura se le presenta de tal manera, ¿no? Entonces, sin duda son dos acercamientos completamente distintos, y que cuando vamos a construir datos desde estas miradas tenemos que tenerlo bastante claro, ¿no? Bueno, entonces, le recomiendo mucho a Munch, es uno de mis pintores favoritos, y bueno, sigamos. Vamos a hablar, ¿sí?, de cómo es el proceso de investigación cualitativa. En primer lugar, a mí me gustaría decirles que el proceso de investigación cualitativa, de análisis cualitativo, es un proceso artesanal de elaboración y de reelaboración. Imaginemos que lo que tenemos abajo, el círculo rojo,
¿sí? Es el territorio donde nosotros estamos haciendo la investigación, ¿sí? Pero cuando vemos de forma multidimensional el análisis, lo que nosotros nos damos cuenta es que el análisis es un proceso en espiral, es un proceso de construcción constante, ¿sí? Y acá vale la pena distinguir una serie de conceptos que nos van a ayudar bastante en lo que viene. Distinguir, por ejemplo, el concepto de información al concepto de dato, ¿sí? Esto es muy importante, información a dato, ¿sí? ¿Qué es la información? La información es lo que nos viene dado, ¿sí? Lo que nos viene dado y que nosotros procesamos para construir datos. Es decir, los datos son una serie de patrones localizados en la información obtenida, ¿sí? Entonces, esto no es una definición de ninguna manera universal ni nada de eso, pero lo que nos ayuda es hacer una distinción analítica entre la información que tenemos de primera mano y lo que construimos a partir de esa información. Entonces, lo que obtenemos y lo que vamos construyendo, ¿no? Entonces, información no es igual a datos. Es muy curioso porque muchas veces en el contexto cotidiano los utilizamos como sinónimos. No tiene nada de malo, creo que es muy recurrente a veces esa definición, pero acá nos ayuda a distinguir eso, ¿no? Del dato crudo fíjense esto, ¿no? O sea, como está tan presente en nuestra cultura, el texto crudo, por decirlo de alguna manera, al texto procesado, ¿no? Que es información, datos. ¿Qué es lo que hacemos para llegar a los datos? Vamos primero describiendo la información, clasificando la información, conectando la información, y eso es lo que nos va a permitir construir datos. Esto es bien importante. En investigación cualitativa también buscamos patrones, ¿sí? Si en estadística se buscan patrones numéricos, ¿sí? Como podremos hacerlo, por ejemplo, como en el caso de Munch, ¿no? Patrones numéricos en el trazo, patrones numéricos en la forma, en los efectos, en las emociones que provoca. Pero en investigación cualitativa buscamos otra serie de patrones en la forma de significar, en la forma de organizar las prácticas, en la forma de organizar las instituciones, patrones de corte comportamental, de corte social. Entonces estamos buscando también patrones, ¿sí? Y eso es muy importante explicitarlo. También debemos recordar que en investigación cualitativa lo que nosotros estamos haciendo es un proceso constante de ir y de venir. No se me ocurrió otra forma de organizar este esquemita, pero muchas veces pasa que en investigación cuantitativa los los momentos, perdón, de la investigación casi siempre están como claramente delimitados. Un momento del protocolo, un momento de la recolección de datos o trabajo de campo, un momento del análisis de datos y otro momento para presentarlo, ¿no? En investigación cualitativa no es así. En investigación cualitativa vamos y venimos, ¿sí? Estamos haciendo el protocolo, pero al mismo tiempo hacemos aproximaciones a campo. Mientras hacemos la aproximación a campo, hacemos una entrevista y luego transcribimos esa entrevista y analizamos esa entrevista, que nos ayuda a reorientar el protocolo, pero también a reajustar entrevistas futuras, y al mismo tiempo seguimos haciendo el análisis. Es decir, que sí existen estos momentos, y va a haber momentos donde hagamos más énfasis en la recolección, en la visualización, en la localización de patrones, en la reducción de datos, en la presentación de los datos, pero lo cierto es que estamos yendo y viniendo del campo, ¿no? Cuando digo que es un proceso artesanal es eso, es un ir y venir del campo. Entonces la flexibilidad acá atraviesa todo eso. No quiere decir que no podemos tener como ciertas prácticas de sistematización. O sea, no significa que sea un proceso artesanal, no significa que sea un proceso completamente desordenado, poco claro, ¿no? O sea, pensemos en un artesano que está elaborando alguno de sus productos. O
sea, no significa que todo lo que está haciendo es caótico. Significa que tiene algunos procedimientos elementales, pero cada pieza, ¿sí? Cada dato que está construyendo tiene una particularidad, ¿no? Tiene algo de él, ¿sí? Tiene algo del tiempo, pero también tiene algo de la tradición, de los procedimientos habituales. Entonces, acá tenemos que tener mucha claridad en que esto también atraviesa a la investigación cualitativa, ¿no? Precisamente lo que da la condición de artesanía, la cuestión de la reflexividad, y entonces, bueno, entonces debemos tener como esta claridad metodológica, ¿no? De que estamos yendo y viniendo, y por tanto el análisis de datos va a estar presente desde que nos estemos aproximando al campo. O sea, no es un proceso que va a venir después, es un proceso que tiene que estar acompañado. Tenemos que tener claridad, si queremos hacerlo con procesos reflexivos, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. Bueno, sigamos. En investigación cualitativa podríamos hablar del proceso de análisis de datos, ¿no? Esto que tenemos acá es un esquema que podría simplificar el procedimiento, ¿no? Quizá como conviene poner atención en las flechas que están en la parte superior e inferior, que nos hablan de distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la información concreta o cruda, y hasta que llegamos a los datos elaborados o abstractos, y que al mismo tiempo estos datos crudos, esta información cruda, perdón, está como a nivel particular, pero conforme vamos avanzando y construyendo patrones, relaciones, se va constituyendo cada vez más genérica, ¿no? Más general. Acá ya conviene irse familiarizando con una serie de conceptos, como el concepto código, categoría, subcategoría, tema, concepto o teoría, ¿no? Nosotros vamos a trabajar mucho con las primeras partes, que es más o menos como, y esto, bueno, el esquema que tengo acá es más o menos cómo procede el análisis de datos en función de los objetivos que tengamos, ¿no? Casi siempre, más bien siempre el procedimiento inicial que nosotros realizamos en investigación cualitativa tiene que ver con la codificación, ¿sí? Es decir, una especie de fragmentación y de mapeo de los datos escritos textuales, de la información escrita textual que nosotros tenemos. Fíjense cómo sigo utilizando como esta similitud, yo insisto, nos sirve para ilustrar ciertas cosas, aunque en el lenguaje habitual tendemos como a equipararlo, ¿no? Bueno, acá fíjense cómo, bueno, los códigos son como el momento inicial. ¿Qué es lo que nutre a la categoría? Precisamente son los códigos. Los códigos fragmentan el texto. Las categorías van a ser las relaciones que nosotros observamos entre los distintos códigos que hay en un texto, ¿sí? Una subcategoría puede ser una fragmentación de esas relaciones en relaciones más específicas. Los temas lo que hacen es englobar una serie de categorías que nos ayudan a explicar un fenómeno. Aquí me gustaría decir algo. Hay muchos tipos de análisis cualitativo, algunos que se van a constituir o que van a lograr, mejor dicho, solamente producir datos descriptivos y brevemente analíticos. Nosotros vamos a aprender a hacer esto, ¿no? Vamos a aprender a hacer esta segunda fase mucho más compleja, que es justamente corresponde a la construcción de conceptos y a la construcción de una teoría que nos ayuda a comprender el fenómeno que estamos nosotros analizando. Lo que produce este segundo momento son datos analítico-comprensivos. Es una diferencia importante entre describir y comprender, ¿sí? Describir simplemente significa presentar qué tipo de temas hay en el texto que yo estoy analizando. Cuando yo digo analítico-comprensivo, no solamente estoy describiendo qué temas hay, sino estoy comprendiendo cuáles son las relaciones entre esos distintos temas
y por qué esas relaciones están presentando, produciendo el fenómeno de esa manera, ¿no? Entonces la dimensión comprensiva nos ayuda muchísimo porque es un paso más allá de la descripción, ¿sí? Entonces estos son los momentos del análisis de forma muy general, poco específica si ustedes quieren, pero que nos ayuda a comprender muchas cosas, ¿no? Sobre cómo procede el análisis cualitativo de datos. Evidentemente nosotros vamos a empezar por los códigos y vamos a ir avanzando hacia el otro lado, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos nosotros y nosotras a pensar cómo hacemos análisis cualitativo. A mí me gusta mucho esta metáfora de que nosotros analizamos tejiendo, ¿sí? Recordemos qué significa analizar algo, ¿sí? Analizar algo significa fragmentar, separar, ¿sí? No nos olvidemos de eso. ¿Qué hacemos cuando analizamos? Fragmentamos, ¿sí? Fragmentamos. Una teoría es una estrategia analítico-sintética. ¿Qué quiere decir eso? Una teoría es una forma de fragmentar la realidad y de integrarla en ciertas relaciones a partir de la síntesis, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, estos procesos de segmentación y de reunión, va a ser pensarlos a través de tejer, ¿no? Nosotros vamos a tener una serie de textos de significados y sentidos producidos en un documento, y lo que vamos a tratar no solamente es dejar como los hilos sueltos, ¿no? Sino, o incluso los hilos enredados, sino ir articulando los distintos hilos para que se vean como la imagen que tengo acá en la diapositiva, ¿no? Como un tejido con símbolos, con patrones específicos que denotan, cierta interpretación y que lo que buscan es clarificar o hacer como más evidentes esos patrones. No es el hilo suelto, ¿no? O sea, tiene un propósito. Porque la lógica es que esto pasa en la realidad. El asunto es que no se nos presenta de esa manera, ¿no? Y entonces, el asunto es como preguntarnos cómo tejer. ¿Cómo tejer? Acá debemos tener muy claro, ¿sí?, que tenemos una serie de elementos que nos van a ayudar mucho para tejer. Primero tenemos materiales como el texto, los códigos, las categorías y el contexto. En el texto, evidentemente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la transcripción, notas o documentos según lo estemos utilizando para nuestro respectivo proyecto en función de nuestra pregunta de investigación, porque hay distintos diseños, como ya lo habrán visto ustedes en las clases previas, que requieren distintas técnicas y que esas técnicas lo que logran es un producto muy puntual, ¿no? Tenemos también los códigos. ¿Qué es un código? Es nuestros textos segmentados, fragmentados, ¿no? Y bueno, también vamos a tener las categorías, que las categorías van a implicar el resultado de la búsqueda de regularidades, irregularidades, irregularidades, así como contrastes. O sea, un código nos ayuda a localizar relaciones. Y esas relaciones van a ser visibles, las relaciones entre distintas partes del texto, o anomalías, formas como atípicas de dar sentido, de prácticas sociales, de patrones sociales, de formas de institucionalización, que vamos a localizar a través de las categorías, ¿no? O sea, si los códigos fragmentan, las categorías articulan, ¿no? Es como si manualmente, al momento de estar tejiendo, lo que hiciéramos sería como el código desenreda el hilo, la categoría puede unirlo, ¿no? Y empezar a hacer como estas líneas que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace el contexto? El contexto lo que nos va a ayudar es a articular el sentido de las categorías, de cómo hemos ido armando las categorías, ¿sí?
Perdón, es que ahorita mientras explicaba escuché llorar a mi hijo y pausé y fue rapidísimo, está todo bien. Bueno, eh, entonces con la investigación cualitativa analizamos tejiendo, ¿no? Analizamos tejiendo. El contexto, bueno, no recuerdo si lo expliqué, pero lo explico rápido. Nos ayuda a articular el sentido de lo que estamos nosotros viendo, es decir, estamos observando patrones en nuestros textos y el contexto nos ayuda a entender el sentido que tiene el patrón en la trama social más general, ¿no? Bueno, sigamos. Podemos hablar de que existen varios tipos de análisis cualitativo, ¿sí? Varios tipos de análisis cualitativo. Si ustedes recuerdan, en el esquema previo que les había mostrado, acá el recuadro de la dimensión descriptiva es más grande, el de la dimensión analítica más pequeña, pero si nos vamos a los tipos de análisis, vamos a ver que existen más tipos de análisis analítico-comprensivos que solamente descriptivos, ¿no? Quizá la forma de análisis más descriptiva, pero también más utilizada en investigación cualitativa es el análisis de contenido, o sea, cuyo propósito es tal cual describir el fenómeno, ¿sí? Describir el fenómeno. Y entonces este tipo de análisis nos ayuda a evidenciar como cuáles son los principales temas tratados en un estudio, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de perspectivas sobre algún fenómeno en específico, el análisis de contenido nos dice cuáles son las perspectivas más predominantes y qué características tienen dichas perspectivas, ¿no? Entonces, es muy puntual, es muy sencillo y va al punto, porque su propósito es describir, más que ir más allá de todo eso. Hay otro tipo de análisis cualitativo, que tienen profundas raíces en perspectivas teóricas muy específicas y por tanto para utilizarlo requerimos de conocer teorías de las cuales se están nutriendo, ¿no? Por ejemplo, está el análisis conversacional y para poder utilizar este tipo de análisis necesitamos conocimiento en etnometodología, tanto en cuestiones teóricas como en cuestiones técnicas, porque debemos aprender a utilizar, hacer las entrevistas, registro de conversaciones y de transcripción de conversaciones de forma muy puntual para que el análisis pueda operar, ¿no? Porque el propósito sobre todo está centrado en el análisis de los etnométodos cuando se dan las conversaciones, ¿no? Pero también están otras formas de análisis, por ejemplo el método de comparación constante, que es muy característico de la teoría fundamentada, que tiene raíces en el interaccionismo simbólico, cuyo propósito es la construcción de teorías, es decir, de teorías comprensivas, incluso a veces también explicativas sobre los fenómenos socioculturales que se están documentando, ¿no? Hay otros tipos de análisis, el análisis del discurso, cuyo propósito es evidenciar relaciones de poder, el análisis de narrativas, que busca analizar experiencias a través del tiempo, el análisis fenomenológico, sobre todo busca analizar experiencias que cada uno de ellos requiere también del conocimiento de ciertas perspectivas teóricas. Es decir, lo que trato rápidamente de mostrar es que muchos de estos procedimientos de análisis en sus procesos de sistematización, además de contar con esta fase inicial descriptiva, tienen características muy específicas para desarrollar la parte analítico comprensiva. Es decir, no se reducen solamente a procesos de codificación y categorización, sino que hay otros procedimientos, por ejemplo en el método de comparación constante, que hay tipos de muestreo para seguir ciertas categorías analíticas, o el análisis del discurso, que además requiere también conocimientos en lingüística y ciertas formas de análisis lingüístico para describir lo que se está poniendo como en cuestión, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso. Son muy importantes. Nosotros vamos a aprender los procedimientos más elementales del análisis cualitativo. Le vamos a pedir prestadas también algunos conceptos al método de comparación constante.
para aprender también a hacer sistemáticamente esto y poder nombrarlo de algunas maneras, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar nosotros en esta clase, en este tallercito que estamos haciendo, a nivel descriptivo, porque lo cierto es que ir a los otros nos podría llevar un curso entero, ¿no? Por cada uno, incluso. Bueno, sigamos. Vamos a hablar entonces de los procedimientos básicos y vamos a hablar sobre todo de la codificación y la categorización, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en primer lugar de la codificación, ¿sí? De la codificación, ¿sí? Podremos hablar de que existen varios momentos de codificación. Recordemos que era codificar sobre todo era fragmentar el texto, ¿no? Fragmentar el texto. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar es que hay tres momentos que no significan, ojo con esto, que empiece uno, termina, empieza el otro, termina, empieza el otro, ¿no? De hecho, podemos también pensarlos con la metáfora del espiral, ¿no? Empieza uno, ¿sí? Estamos realizando ese uno y ya empezamos en el proceso a construir partes de la fase 2, pero seguimos también en la fase 1, ¿no? Pero como estamos articulando varias cosas, incluso podemos también empezar la fase 3, ¿no? Y al mismo tiempo que se sigue moviendo la fase 1, las otras se están articulando. Entonces, no son momentos que empiezan y luego terminan. Son muchas veces simultáneos, aunque sí me gustaría también dejar claro que va a haber un momento donde vamos a poner acento en uno o en otro, ¿sí? En la primera parte es empezar con la codificación abierta, ¿sí? Si encontramos elementos de la codificación axial, empezar a hacer esos elementos, pero sin olvidar la codificación axial. Y quizá cuando estemos saltando hacia la codificación selectiva es muy probable que el trabajo de codificación abierta disminuya de forma considerable y estemos trabajando muy intensamente la codificación axial. Y el último momento de la investigación es precisamente la codificación selectiva, que es el proceso de pulir el tejido que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Bueno, entonces codificación abierta es mapear el texto a través de una codificación inicial. Ahorita vamos a ver cómo se hace. El segundo proceso es relacionar códigos, construir familias de códigos, habilitar categorías que identifican relaciones o patrones entre los distintos códigos. Entonces, el primero fragmenta, el segundo busca relaciones, y el tercero es seguir teóricamente categorías, saturarlas y articularlas en esquemas comprensivos. Vamos avanzando, ¿sí? Avancemos. Para poder continuar, tenemos que identificar acá que hay tipos de códigos, ¿sí? Tipos de códigos y entonces tienen como funciones particulares, ¿no? Vamos a distinguir entre los códigos in vivo, ¿no? Que los códigos son los términos utilizados por los participantes, es decir, son formas en que las personas nominan la realidad y que tienen una relevancia sociocultural tal que es importante utilizarla, ¿no? Entonces los códigos in vivo recuperan lo que las personas dicen o como las nominan, y bueno, no tengo más que ver. Los códigos sustantivos, en cambio, son los nombres que asigna quien investiga, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los códigos son códigos sustantivos. O sea, nosotros lo estamos construyendo, ¿sí? Nosotros le estamos dando sentido al fenómeno. Entonces, muchas veces, para sintetizar, vamos a tener que articular un concepto que le da sentido a muchas de las cosas que estamos observando en los documentos. Y la tercera categoría, la tercera forma de códigos, son los códigos teóricos, y estos son conceptualizaciones para organizar o relacionar categorías que pueden emerger de los mismos datos, en caso de que estemos utilizando método de comparación constante. Esto es fundamental
Pero si estamos utilizando otras tradiciones teóricas, también podemos traer desde las teorías conceptos que nos ayuden a articular una familia de códigos o nos ayuden a articular una serie de categorías, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a nosotros acá a entender, ¿sí? Entender el proceso de codificación abierta, porque ustedes lo van a llevar a cabo. El proceso de codificación abierta me gusta nombrarlo como una especie de cartografía del texto, es decir, como señalar los patrones del texto, ¿sí? Fragmentarlo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es hacer una lectura cuidadosa del documento, es decir, una lectura completa antes de comenzar a codificar. Ayuda mucho tener una visión panorámica, sobre todo en las primeras entrevistas. En las primeras entrevistas conviene como familiarizarnos con las historias, porque si no estamos muy inmersos en el campo, se nos pueden ir muchísimas cosas, ¿no? También quizá una metáfora que sirve para el análisis cualitativo de datos es la metáfora de un colador, ¿no? De esos que usamos como en la cocina, donde vertimos un líquido, ¿no? Y el líquido pasa, pero hay como ciertas partes que no queremos que de ese líquido pasen al otro lado, ¿no? O sea, pensemos, no sé, cuando hacemos jugo de naranja, ¿no? Y pasamos por un filtro y quedan como todas estas partecitas que no queremos en el jugo. Bueno, a veces también es delicioso que pasen, pero bueno, o sea, es otra cosa, a veces no, entonces, porque no lo necesitamos, entonces todo eso que queda es como el dato que queremos rescatar, ¿no? Algo así pasa con el análisis cualitativo de datos. Nuestros códigos son como todas esas mallitas que nosotros construimos para agarrar ciertos elementos de la realidad, ¿no? Y en función al objetivo de investigación es qué tan abiertos, cerrados están como esos poritos que filtran, ¿no? Mientras más densos queramos nuestros datos, evidentemente más pequeños deben ser, ¿no? Como esas cosas que filtran. Mientras más generales los queramos, bueno, quizá más grandes, ¿no? Pero entonces, hacemos eso con el análisis cualitativo. Estamos tratando de filtrar un texto, por decirlo de alguna manera, para localizar patrones socioculturales. Entonces, primero, lectura cuidadosa. Segundo, selección de fragmentos. Aquí tenemos que ir línea a línea o ir por frase o por párrafo, seleccionando partes elementales de sentido sobre el fenómeno que nosotros queremos estudiar, ¿no? Entonces ahí podemos hacerlo ya sea línea por línea o una frase o un párrafo. También al mismo tiempo que hacemos esa selección, cada vez que hacemos una selección nueva, tenemos que nombrar el código, ¿sí? Por tanto elegir el nombre, que ya vimos que hay varios tipos, que puede ser un código en vivo, un código sustantivo, uno teórico, ir agrupando, redefiniendo los códigos, porque muchas veces pasa que vamos avanzando y nos encontramos otra forma de nombrar ese código, entonces tenemos que reajustar todos los previos si queremos como seguir articulando como un sentido muy particular con esa etiqueta, ¿no? Y algo fundamental va a ser la construcción de un libro de códigos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto, que es un documento de control de las definiciones de cada uno de nuestros códigos para tener claridad sobre lo que estamos seleccionando, ¿no? Porque si no hacemos especie como de diccionario de referencia, se nos va a olvidar qué significa ese código, qué significa esa abreviación, y después nos va a ser muy difícil articular el sentido, porque acuérdense que lo que estamos haciendo con esta fragmentación es reducir los datos, tiene el propósito de reducir los datos, ¿no? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para codificar? Esto que tengo yo acá es una captura de pantalla de un programa que se llama Ethnograph, que nos ayuda a codificar textos.
Hay muchos programas de análisis cualitativo de datos. Atlas Titan es muy famoso. A mí en particular me gusta más este. Y bueno, esto que ustedes ven acá es una entrevista ya procesada, ¿no? Así no es como se ven las entrevistas transcritas. Una entrevista transcrita se ve distinto, ¿sí? Una entrevista transcrita se ve distinto. Más o menos nosotros una entrevista transcrita la vemos de esta manera, ¿no? Una entrevista transcrita en un documento muy especial se ve al entrevistado, la respuesta del participante y la vemos así como en un documento de Word. Esto evidentemente nos dificulta muchísimo el segmentar para después que sea procesado. Para esto sirve el software. El software lo que nos va a ayudar, ¿sí? El software lo que nos va a ayudar es a ir fragmentando nuestro texto, ¿sí? A ir fragmentando nuestro texto, a elegir partes de ese texto para que después nosotros filtremos a través de las funciones del programa. Y una vez que filtremos, nosotros podamos ver algunos elementos básicos. Por ejemplo, esto que está aquí, esto que tengo yo aquí, es un documento ya arrojado por el programa con los distintos fragmentos de cada una de las entrevistas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un código, el código es como los costos de la cirugía, y entonces le dije al programa, dame de todas las entrevistas fragmentos que hablen sobre los costos de la cirugía. Entonces lo que yo tengo aquí son todas las entrevistas que yo hice que me hablan sobre ese código en específico. Y entonces cuando yo logro ver todas las partes de los códigos que aluden a eso, puedo ver ¿cómo decirlo? Las especificidades de significación de esa categoría en específica, ¿no? Y puedo como articularla, describirla y ver cómo se está presentando, ¿sí? Entonces la primera función que tenemos que hacer es lograr una fragmentación de todas nuestras entrevistas, Ustedes lo que van a hacer en casa, va a ser un análisis de esta entrevista que yo les voy a pasar. Yo les voy a pasar este documento en PDF que están viendo ustedes en pantalla en este momento. Y lo que van a hacer en este documento es segmentarlo. Les voy a recomendar muchísimo que lo impriman y lo hagan a mano, ¿sí? En el aula lo íbamos a hacer a mano, ¿sí? Justamente les pedía esa labor, y que seleccionen, ¿sí?, fragmentos de texto y lo hagan así manualmente, y a un ladito le pongan el código específico que corresponde a ese fragmento concreto. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa que van a hacer de tarea es codificar esa entrevista, pero no lo van a hacer desde cero, ¿sí? No lo van a hacer desde cero, lo van a hacer desde un libro muy particular, ¿sí?, de este documento que tengo aquí, que es el libro de códigos. En este libro de códigos lo que yo tengo son las categorías, los códigos, la abreviación del código y la descripción, ¿sí? Podríamos decir que este documento que tengo yo acá surgió de la codificación abierta, ¿sí?, de la codificación abierta, y parte también de la codificación axial, ¿sí? Pero lo que sí me gustaría decir es que es un libro intermedio, ¿sí? Un libro intermedio, es decir, no es la versión final que se utilizó para codificar todas las entrevistas. Entonces, se le van cosas. Es un filtro que todavía se le van muchas cosas, ¿sí? Ustedes lo que van a tratar de hacer, ¿sí?, lo que van a tratar de hacer es tratar de refinar este libro de códigos. Entonces, al mismo tiempo que están codificando la entrevista,
van a ir viendo el libro de códigos y van a decir, a ver, de todo este diccionario que yo tengo acá para clarificar, ¿qué viene en la entrevista? ¿Sí? Esa es la primera fase. ¿Sí? Pero cuando estén leyendo la entrevista se van a dar cuenta de que hay muchos códigos que son necesarios que no vienen en el libro de códigos. ¿Sí? ¿Sí? En función de las preguntas de investigación que están también en este documento. Entonces, todos aquellos códigos que hagan falta, ustedes los van a agregar a este documento. ¿Sí? Lo van a agregar a este documento. ¿Sí? Eh, es fundamental, ¿sí? Es fundamental que no asuman esto como cerrado, sino como abierto, porque parte de sus tareas es ver de qué carece este documento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese filtro más sofisticado? Es como si yo les hubiera adelantado la tarea y le hubiera dejado como a la mitad, pero entonces ustedes tienen que encontrar como piezas que hacen falta, ¿no? Ese es el propósito de este primer ejercicio y así ustedes van a poder aprender un montón de cosas. Esto lo íbamos a hacer en el aula, yo les iba a estar acompañando, ¿sí? Una vez que tengan esto, lo van a entregar a través de Google Classroom, ¿sí? Y vamos a trabajar la segunda fase, ¿sí? Cuando trabajemos la segunda fase, les voy a explicar como los procedimientos específicos, sobre todo para lograr la fase de codificación selectiva. Y cuando terminen todo eso, vamos a hacer una llamada a través de Meet para aclarar dudas, ¿no? Para aclarar dudas. Sobre todo para ver cómo les fue, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen de tarea, para la próxima sesión es el proceso de codificación abierta, parte también de la codificación selectiva, perdón, de la codificación axial, y tienen que entregar dos productos, el libro de código reelaborado y la entrevista codificada, la entrevista completa codificada, ¿sí? Y bueno, esto es lo que tienen que trabajar durante esta semana. Le tengo aquí la explicación. Más adelante vamos a seguir con los demás procedimientos del análisis cualitativo de datos. Espero haber sido lo más claro posible. Y bueno, como siempre, les agradezco su paciencia.